Bienvenidos a la masterclass de blockchain y su uso para el impacto social más allá de las criptomonedas. El día de hoy tenemos aquí a Boris. Voy a leer una pequeña semblanza sobre él. Boris nació y creció en Venezuela, donde realizó estudios de ingeniería en computación. Luego, en 2010, se trasladó a los Estados Unidos, donde complementaría sus estudios y se titularía como economista. Con más de 20 años de experiencia como desarrollador de software, ha trabajado en proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa. Ha trabajado para startups y grandes compañías tales como Honda, Visa y Motorola, entre otras. Su experiencia en blockchain se remonta al año 2011, cuando comenzó como minero de Bitcoin y se ha extendido a través de los años trabajando en múltiples proyectos a nivel de protocolo, Web3 y Smart Contracts. Actualmente reside en Santa Clara, California. Bueno, Boris, Buenas. estás... Ajá. Ajá. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por la introducción. Entonces, bueno, como no hay tanto tiempo, voy a empezar de una. Le doy aquí a share. Vamos a ver cómo hago para dar aquí este. Porfa, avísame si se ve la presentación. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Ok, bueno, la presentación que voy a dar es en este tema, ¿no? Del tema de blockchain e impacto social. Es un tema, por un lado, largo, por otro lado, corto. Y lo importante es que es un tema en desarrollo, ¿no? La tecnología como tal es nueva y sobre todo tiene esta particularidad que los organismos o las personas o las instituciones que tradicionalmente han hecho el impacto social tienden a ser lentas, ¿no? En adoptar nuevas tecnologías. Entonces, aunque el blockchain tiene ese potencial gigante, los que tradicionalmente han hecho inversión social o trabajo social han sido un poco lentos en adoptarla y quizás está viniendo de una fuente que no es la tradicional, ¿no? Todos estos hackers, eh, no solo hackers en el sentido del código, sino hackers en el sentido de tecnología, que son la mayoría de gente jóvenes que están tratando de implementar la tecnología para lo que ellos consideran son fines válidos, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, pero bueno, vamos a ir un poco por lo básico, vamos a entender, por lo menos a ponernos de acuerdo qué queremos decir con impacto social, ¿no? Pues uno piensa que el impacto social tiene una variedad de connotaciones, pero se puede limitar o reducir a algo quizás más puntual, ¿no? Que puede ser cualquier cambio significativo o positivo, cuyo último fin sea abordar problemas relacionados con la injusticia social. O sea, cualquier cambio que se logre hacer para reducir la injusticia social o para mejorar la sociedad en general, pues se considera como el impacto social, un proyecto de impacto social. Eh, quiero hablar un poco también de cómo están las cosas ahorita, ¿no? Porque este es un tema que no es nuevo, el impacto social, eh, especialmente desde que las grandes desigualdades entre países después de la revolución industrial empezaron a pasar. eh, Empezaron a surgir esta necesidad, estas ganas de reducir esas inequidades. Entonces, eh, al- esto ha pasado de dos maneras, ¿no? Lo que yo llamo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba es cuando la gente, las organizaciones sociales que están por personas que son los más directamente afectados por lo general, se organizan y tratan de lograr ese cambio. Por lo general depende de dinero que venga de otros lados, de donantes que le digan, bueno, tú quieres arreglar tu ciudad, tú quieres arreglar un parque o tú quieres dar educación a los niños de tu comunidad, pues yo te doy dinero porque me parece un fin increíble y bueno, aquí está el dinero. Muchas veces son donantes privados, ¿no? Ellos aplican, reciben una donación, pero por lo general es más fácil conseguirlo del gobierno. Entonces tienden a ir al gobierno. Entonces el gobierno ve, mira, esta gente está trabajando aquí, está bastante adaptado a lo que pasa en Latinoamérica. El gobierno dice, bueno, aquí está esta gente que está trabajando en su comunidad, vamos a ayudarlo o vamos a construirle una casa donde puedan operar
o vamos a darle donaciones de materiales para que construyan casas, o vamos a construir una escuela, cosas así. Y ellos buscan eso porque por lo general no requieren tanta formalidad. Por lo general, en muchos casos no necesitan estar del lado del correcto o conocer o decir lo correcto a un político en específico. Y una vez que logran eso, traen la validación. Inmediatamente dice, bueno, esto está apoyado por el gobierno regional de acá, por el gobierno regional de allá. Entonces, esas organizaciones de abajo hacia arriba tienen esa particularidad y son bastantes. Pero bueno, vamos a ver un poco el problema más adelante, el problema que tienen es. Y está de arriba hacia abajo. Son estas grandes instituciones que tienen muchísimo dinero o tienen acceso a esos fondos, pueden ser públicas, como son los gobiernos, los estados, incluso el gobierno nacional, privadas, por ejemplo, the Bill and Melinda Gates Foundation, que está trabajando fuertemente y con resultados reales en reducir ciertas enfermedades en África. Algo que se puede llamar como cuasi privadas, como la Corporación Andina de Fomento, que no son privadas en sí mismas, pero los que le dan fondos y la manejan las que la soportan son organizaciones privadas. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento es una corporación fundada por múltiples bancos. Y pues se podría decir que muchos de esos proyectos son de impacto social. O puede ser también como ya llamamos clase pública, es decir, que no son organizaciones públicas directas, sino son uniones de organizaciones públicas, por ejemplo las Naciones Unidas, que constantemente está trabajando en muchos países para solucionar múltiples problemas. Estas, por supuesto, cuentan con mucho más alcance, pero son más susceptibles de a presiones políticas. Es decir, si estas instituciones reciben los fondos, por ejemplo, son los gobiernos regionales, pues depende de lo que el Ejecutivo Nacional esté dispuesto a dar, o las cuasi privadas, como la Comisión de Fomento, depende de lo que los bancos decidan a la larga seguir fondeando eso o no. O las cuasi públicas, pues las Naciones Unidas es notablemente conocida por ser lenta y depender de las decisiones de un grupo de países que por lo general no están de acuerdo en nada. Entonces, si uno de los países quita el apoyo, pues ese programa puede perder todo el apoyo. Son maleables, como diría un escritor venezolano, son portátiles. Tienen que irse para donde sea que los vientos políticos en aquel momento los lleven. Entonces, este es el estado, bueno, es una simplificación. Y muchas de las cosas que voy a decir aquí son simplificaciones, porque estoy tratando de dar una imagen general y más adelante la parte técnica. Pero aunque tienen muchos remoles y muchas particularidades, para el efecto de lo que quiero explicar ahorita, estas dos distinciones cubren todo lo que quiero cubrir. Entonces, a veces piensan, bueno, que estoy simplificando. Sí, estoy simplificando un poco para lograr un punto, ¿no? Especialmente cuando el tema es político, a veces la gente se pone un poquito, bueno, pero esto no es necesariamente así, o no es así, ¿no? O piensan que el Bill and Melinda Gates Foundation es una corporación y que es mala o que es buena. Entonces, pero la idea aquí es ponerlo desde un enfoque que nos permita ver cómo luego la descentralización nos puede ayudar a lidiar con este problema. Pues vamos a ver un poco los problemas que hay con con estas dos, ¿no? Las organizaciones de base, las que son de abajo hacia arriba, por lo general logran poco impacto. Logran poco impacto son limitadas en fondos, son limitadas en alcance geográfico, por lo general es un problema en específico o en una zona en específico. Entonces es difícil para ellos ir más allá de eso. Y por eso tienden a estancarse. Es decir, yo me monto en una organización política, y es muy común, especialmente en Latinoamérica, este líder político lleva 20 años trabajando en esto y por lo general lo ves más o menos en el mismo sitio, ¿no? Es loable, es algo bueno que haya trabajado 20 años en su comunidad, pero uno lo ve y siendo pues fríamente pensando esto, la comunidad no está mucho mejor que hace 20 años. En la mayoría de los casos la comunidad está peor, a pesar que esta persona o este grupo de personas llevan muchos años trabajando en la comunidad. Entonces, se estancan y, bueno, no son reemplazados porque ven que, bueno, esta persona no logró mucho, o cuando logran cierto poder, pasa que tienden a evolucionarse en partidos políticos. Muchas organizaciones que empezaron como organizaciones de apoyo social fuerte, buenas, rápidamente, pues,
como se vieron abandonadas por el gobierno o les costó conseguir fondos, vieron que buscar el poder político era una manera, me voy a convertir en la persona que da los fondos, que puede lograr el cambio, ¿no? Y esto siempre lo pueden ver de una manera positiva, no es necesariamente negativa, ¿no? Un caso bastante particular en Venezuela se llama El Radar de los Barrios, un reportero que a través de su reportaje logró o sea, influenciar y lograr buenas cosas a través de la denuncia en barrios venezolanos, en barrios pobres venezolanos. Eventualmente eso, lo vio la oportunidad, se convirtió en un partido político y bueno, no perdió eso, se convirtió en un político más. Entonces eso es una repetición, se ve bastante en Latinoamérica. Y en algunos casos peores, pues esas organizaciones de base pues pasan a la lucha, al activismo político, muchas veces el activismo político armado, como fue el caso de muchas guerrillas latinoamericanas. Esas guerrillas latinoamericanas empezaron así, era un grupo de gente que estaban preocupadas por algo, se sintieron abandonadas por el gobierno, se sintieron abandonadas por quien sea que ellos pensaban que no debían abandonarlo y tomaron acción política. Entonces, otro de los motivos, no solo eso que no reciben los fondos, sino que a veces que reciben los fondos y no tienen primero no lo pueden utilizar en los que quieran, y segundo, quizás no tengan los skills o la habilidad o el conocimiento para manejar esos fondos de manera efectiva. Y pues pierden el control de su destino, pues depende de quién les deje el dinero, y cuando se les acaba el dinero, pues o se atan más a una ideología o algún interés puntual o simplemente desaparecen. Entonces, o tienen que mutar o transformarse hacia otro modelo, como hablamos ahorita de los partidos políticos. Esto es quizás, de modo también un poco reducido, el problema de las organizaciones de base tratando de lograr impacto social, especialmente en Latinoamérica. Es similar en otros países, pero Latinoamérica tiene sus particularidades. Aunque a veces, bueno, hay gente que me dice que es difícil generalizar Latinoamérica, pero hay ciertas áreas en que nos parecemos y ciertos patrones que se repiten. Sin embargo, no solo las organizaciones de base tienen ese problema, las instituciones grandes también tienen ese problema. Es que, bueno, como explicamos antes, estas organizaciones grandes dependen políticamente de alguien. Los fondos vienen de algún sitio, de algún partido político, de alguna organización con intereses que algunos son de izquierda, otros son de derecha, de centro, pero esos fondos los dan porque sienten una afiliación con esa institución, ¿no? Entonces, a veces más fuerte, a veces más débil, esa atadura está ahí. Entonces, si una vez que una institución pueda separarse de ese alineamiento que logró el funding, pues pueden perder el funding o simplemente, bueno, de perder la validez en general. Además, como los fondos son grandes y requieren tanta cantidad de controles y de trabajo, pues son burocráticamente ineficientes. O por ejemplo, las Naciones Unidas, o por ejemplo, algunas organizaciones como la CAF, quizás sean más eficientes, pero igual requieren contratar grandes cantidades de gente y parte del dinero que debería ir al impacto social se queda en burocracia. Entonces, eso causa, especialmente cuando los que dan el fondo y son políticos, causa cierta frustración y como va lento, entonces muchas veces se enfocan en victorias rápidas, o sea, les importa decir donamos 100 millones de dólares, pero después no les importa mucho decir si esos 100 millones de dólares sirvieron para algo efectivamente o no, o se lo robaron o terminaron en un gobierno africano que es genocida, no les importa. Lo importante es que se diga que, bueno, donamos 100 millones de dólares a África o Latinoamérica, a donde sea. No les importa si eso a la larga va a tener un resultado específico como tal. El motivo que pongo a Bono aquí, el de YouTube, es porque ellos crearon todos estos conciertos y estas organizaciones de dar ayuda a África. Pero resulta que esos fondos, aunque bien intencionados y la idea era buena, pues terminaron muchos perdidos, por lo general eran donados a los gobiernos y los gobiernos pues después decidían qué hacían con ese dinero y no era muy eficiente. Entonces esto es uno de los problemas grandes, unos problemas de transparencia, unos problemas de administración, de burocracia. Es uno de los problemas grandes que tiene estas instituciones grandes. Una de las personas que más ha estudiado esto se llama Dambisa Moyo. Ella ha escrito bastante de ello. Es una economista de origen africano que vive en Londres, muy reconocida. Y ella pues, con su investigación y en su libro, dice que
se puede reducir a esto, que existe la idea de que la ayuda económica directa puede reducir pobreza. O sea, que hay una relación directa entre la cantidad de dinero que yo doy y que tanto se reduce la pobreza. Y eso es un mito, ¿no? No solo se traduce en pobreza, no solo no se traduce en reducción de pobreza, sino que en muchos casos la ayuda económica se ha traducido en más pobreza. Pero ¿cómo es esto posible? Pues es fácil. Muchos de estas personas, estos gobiernos que reciben la ayuda directamente, lo utilizaron para fines que eventualmente iban a causar más pobreza, para enriquecerse ellos, para invertir en cosas contraproducentes. Hay muchos motivos, ¿no? Me puedo expandir por eso largo, ¿no? Pero se ha vuelto un problema. Entonces, uno de esos casos, ella lo nombra en los libros, es el caso de los artistas buscando ayuda, ¿no? Entonces, esto es un problema constante en las instituciones grandes. La ayuda no es eficiente, buen porcentaje de la ayuda se va en otras cosas más allá de ayudar, y en algunos casos pueden incluso ser perjudiciales para las personas que reciben la ayuda. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para esto? La verdad es que han habido miles de soluciones para esto. Por lo general, son soluciones políticas bastante subjetivas, ¿no? Yo voy a solucionar esto, yo voy a contratar a la mejor gente, yo voy a votar a los malos, yo voy a hacer esto, eso. Y eso un político, por lo general, diciéndolo, ¿no? O una organización. En muchos casos no son muy innovadoras. Buscan, en algunos casos, han tratado de un caso puntual. En una época se estaba tratando de traer la forma en que las empresas hacen negocios eficientemente, gerencia y todo eso al mundo de la ayuda humanitaria, por ejemplo, de ser más eficientes, gerentes, cosas de esas. De hecho, hay muchas organizaciones como la Cruz Roja, por ejemplo, creo, tienen un CEO. Entonces, mantienen ese tipo de innovaciones. Han tratado de traer cosas que funcionan en otros lados, traerlas acá. No, han sido buenas. La Cruz Roja hace un trabajo extraordinario, pero realmente no han logrado, no han funcionado en algunos casos. No ha sido algo que haya podido ser implementado masivamente o haya representado una mejora real en todo el área de la ayuda humanitaria, ¿no? O a veces son muy idealistas, a veces las soluciones van más allá de lo que, de lo que realmente puede ser. Por ejemplo, pensar que con una serie de conciertos se va a poder realmente lograr un cambio a solucionar un problema tan complejo como son los gobiernos africanos o incluso latinoamericanos. Otra vez en el caso de Venezuela, hace una vez, medio de la crisis, hizo un concierto en la frontera que supuestamente iba a ayudar y terminó convirtiéndose en un problema político mucho más grande aún. Entonces, a veces o no son muy innovadoras, o son muy idealistas, o realmente no, tienen mucho bias. Entonces, no ha funcionado. Y en muchos casos se han vuelto una plataforma para buscar el poder político. Como nombré antes, organizaciones que utilizan ciertos éxitos en la ayuda humanitaria y logran capitalizarlo políticamente. Es decir, dice, yo hice todas estas cosas buenas o pertenecí a esta sociedad, a esta organización, y mira, eso significa que yo soy un buen político y deberían elegirme. Entonces, esas son las soluciones. Otra vez una simplificación del universo de soluciones. Y bueno, ahorita, pero vienen cosas, vienen, el blockchain presenta no solo una solución, y eso es importante de esto, el blockchain no solo presenta una solución tecnológica, sino una solución filosófica. Con el blockchain podemos ver las cosas de otra manera. Como dije antes, es nuevo, está pasando hasta ahora, no es claro cómo y qué va a funcionar, pero lo que sí es claro es que el enfoque es completamente distinto. Entonces, para entender esto, yo creo que lo importante es entender el concepto de descentralización. El concepto de descentralización, mucha gente lo entiende, pero realmente no lo entiende. O sea, lo entienden como una idea general, pero no lo entiende como una idea práctica. O sea, qué es realmente descentralizar algo desde el punto de vista práctico. Por la idea general
Es un proceso que busca dispersar las funciones, los poderes o las personas fuera de una autoridad central. Entonces, antes estaba toda una función o todo un grupo de personas bajo el control de un solo ente, un pequeño ente que toma todas las decisiones y pues lo divide para que las decisiones ya las puedan tomar, se puedan tomar individualmente o en grupos más pequeños. Esto es una idea política antigua, ¿no? Los Estados Unidos, que fue quizás el primer gran experimento en democracia, en democracia participativa o representativa, está basada en la idea de un grupo de personas como Alexander Hamilton, Jay, Madison, que creían que el problema principal era la concentración del poder en el gobierno. A medida que el gobierno tenía más poder, era capaz de abusar más a la gente. Eso sí va a volver un problema político después grande, ¿no? Porque se necesitaba cierto nivel de centralización. Por ejemplo, quería una constitución, y la constitución pues centraliza un poco, ¿no? Antes de la constitución norteamericana, pues cada estado tenía su constitución, estaban descentralizados. Y esta gente, que eran demócratas y creían en la libertad, aún estaban buscando centralizar, ¿no? Decían, no podemos tener 13 constituciones separadas, necesitamos una sola. Porque eso nos ayuda a defendernos contra posibles invasores, por X y por Y. Pero eso fue el principal argumento de los que se oponían a esa constitución, ¿no? Decían, bueno, nosotros nos liberamos de los ingleses que le querían dar el control a un ente central, el Congreso o el Parlamento, lo que sea, nos liberamos y nos descentralizamos, ahora nos queremos volver a centralizar. Pero la idea está ahí, políticamente ha estado ahí por mucho tiempo, ¿no? Y tiene una razón de ser, pues. Es eso, es claro, es obvio que la centralización del poder en un solo sitio le da poder desproporcionado a quien está en el centro. Y ese poder puede ser utilizado de buena manera o de mala manera. Los gobiernos centralizados o las instituciones centralizadas no son, en mi parecer, no son por naturaleza malas, ¿no? No son algo que solo porque eres centralizado es malo, sino hay muchas veces que han funcionado, pero también hay muchas veces que no han funcionado bastante mal y han causado mucho daño. Desde guerras mundiales hasta crisis económicas. El Satoshi Nakamoto, pues, creó el Bitcoin o escribió su paper influenciado por el poder que tenían unos pocos bancos en destruir la economía mundial. Entonces, está ese punto, ¿no? Y una vez que entendemos que no necesariamente lo centralizado es malo, nos deja enfocarnos un poco más correctamente al tipo de descentralización que queremos. Pues especialmente nos deja quitar un poco el peso político de decir esto es malo y esto es bueno, sino que lo podemos ver en qué es más eficiente y qué es menos eficiente, ¿no? Entonces, hablemos un poco qué es la descentralización en términos sociales. La descentralización yo creo que la descentralización desde el punto de vista social implica no solo dispersarlo, ¿no? Sino de crear esas organizaciones, ¿no? Uno de los conflictos que yo más veo en todo esto, en el tema de la descentralización en términos sociales, es que el que habla acerca de descentralización, al parecer, siempre tiene la razón. Entonces, a veces ve gobiernos que son el ente de centralización por excelencia, hablando de descentralización, hablando de blockchain, diciendo, bueno, el blockchain nos puede ayudar a descentralizar, cuando ellos en su naturaleza, pues son centralizadores, ¿no? Entonces, la creación de las estructuras también debe ser un tema de descentralización. O sea, la descentralización no es solo dispersar, sino crear esas estructuras que permitan la descentralización, que le permitan a los que tienen el poder centralizado entregarlo de una manera eficiente, ¿no? Y de modo tal de que sea sostenible, porque los gobiernos, especialmente los gobiernos, entregan poder, pero rápidamente se dan cuenta que no es sostenible y lo vuelven a agarrar. Entonces, a veces lo entregan de manera nominal, no lo entregan de manera real. Y cuando lo entregan, pues a las personas que lo reciben rápidamente se convierten en un centralizador ellos mismos, porque no son transparentes,
es difícil saber si están haciendo lo modo correctamente. Entonces la descentralización en términos sociales debe incluir eso, debe ser la creación de las estructuras de modo tal de que el impacto sea sostenible, real y transparente. Entonces, y con un componente adicional de privacidad, que lo puse al final, pero las tres básicas son sostenibilidad, real y transparencia. Entonces, en sostenibilidad, pues la base, aunque no todo es dinero, pues todo es dinero. Esas organizaciones que están tratando de descentralizar deben tener los fondos para funcionar y deberían ser autosostenibles. Es decir, mientras que sigas dependiendo del gobierno para recibir alguna clase de fondos, no estás realmente descentralizado, aunque tu trabajo sea completamente descentralizado, porque a la larga, el último decision taker es el que te da los fondos. Entonces, debería ser sostenible, debe ser independiente en términos de fondos. Luego, la gobernabilidad. Muchas organizaciones, como hablamos antes, no tienen el conocimiento y no tienen las herramientas para administrarse internamente. ¿Qué significa? Una de las cosas que significa es que cuando tienen problemas internos y hay algunos elementos que quizás no estén velando por los intereses de la organización, no saben cómo defenderse de ellos. Entonces, en muchos casos, esos elementos, esas personas logran el poder de organización o simplemente la organización desaparece, porque se roban los fondos, por miles de motivos, ¿no? Entonces, estas organizaciones deben estar en capacidad de gobernarse ellas mismas eficientemente, ¿no? Muchas piensan, claro, mucha gente ata gobernabilidad con democracia. Es decir, si yo elijo a alguien por votos, ya nos estamos gobernando automáticamente. Y la verdad es que no es así. Como todos sabemos, especialmente en Latinoamérica, los gobernantes que elegimos pueden llegar a ser bastante ineficientes. Entonces, muchas organizaciones o fracasan o van a una tercera parte y le dicen, mira, ayúdame a gobernar. No sé, ayúdame a mantener a crear una auditoría o básicamente toma el control, ayúdame. Muchas veces incluso han habido muchos casos de organizaciones que van a las cortes a solucionar problemas internos. Entonces, en ese momento se pierde la centralización porque ya no se están gobernando automáticamente, sino que dependen de un elemento externo para gobernarse. Y eso lleva entonces a la transparencia, ¿no? Cuando tú requieres de una tercera parte para que maneje la gobernabilidad, pues en muchos casos no es transparente. O incluso cuando las cosas internamente no funcionan bien, no es transparente. Y eso permite que unos elementos que no tienen los mejores intereses puedan tomar control de la organización. Entonces, las organizaciones que buscan impacto social se benefician directamente de la transparencia de sus acciones. No de volverlas oscuras. A veces piensas que que las organizaciones pues deben tener cierto nivel, pero entre más transparente mejor, porque tienes más credibilidad, porque la gente que te da los fondos puede creer en ti, y porque si alguien está haciendo algo mal es fácil identificarlo. Si una organización donde nadie puede hacer algo malo sin que se note, pues la gente tiene cero incentivo de hacerlo y las posibilidades de que lo haga es menor. Y la privacidad, especialmente en nuestros países, pues pertenecer a una organización puede ser peligroso y especialmente si son efectivos logrando cambios sociales. Entonces, es mejor que cuando sea necesario el sistema de la descentralización ayude a que si yo no quiero que se sepa quién soy, pero quiero seguir trabajando, pues, y no lo quiero que sepa porque me pueden perseguir, puede hacerlo efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que esos 4 elementos deben definir cualquier proceso de descentralización en términos sociales. No es simplemente, bueno, es que tú sabes, vamos a descentralizar algo que el gobierno haga. Por ejemplo, de repente el gobierno nos da nos maneja el sistema de escuelas, pero ahorita lo vamos a manejar nosotros, algo así. La tendencia es a buscar simplemente cómo retirar el poder del centralizador y agarrarlo en la base. Pero requiere una serie de procesos más complejos porque necesita ser efectivo. Una descentralización que no es efectiva, que no tiene un impacto, no puede
calificarse como una descentralización real, ¿no? Si yo tengo un proceso, lo descentralizo, pero en el momento que lo descentralizo deja de funcionar, pues no puedo decir que estoy descentralizando como tal. Y eso a veces es una idea básica, es fundamental, pero parece olvidarse en muchos casos, ¿no? Parece olvidarse. A veces la descentralización como dicen los americanos, for the sake of decentralization, la descentralización solo por descentralizar fracasa y pues no es efectivo. Entonces es importante en la descentralización, cuando se habla en términos sociales, que sea de una manera efectiva, que se hable que es algo que realmente logra el impacto. Entonces, pero ¿cuáles son los beneficios reales? Ok, ¿por qué si la descentralización no es solo por descentralizar, entonces ¿por qué estamos descentralizando? Trae unos beneficios, ¿no? Una es que las organizaciones se vuelven independientes de la presión política. Es decir, pueden tener sus propios fondos y si un día hacen algo que no le gusta al alcalde o no le gusta al gobernador, pues no dependen de que el gobernador no puede venir a decirles, mira, ya no les voy a dar más dinero. Entonces, eso es importante. Otro beneficio grande que tiene, y es uno de los más subestimados, ¿no? Es que el conocimiento adquirido a través del trabajo de la organización, lo que hablábamos de esta persona que ha trabajado 20 años en labor social y realmente no ha avanzado mucho, es que ese conocimiento que él tiene no se desaparezca con esa persona cuando se va, cuando se va a otra cosa o cuando ya deja de trabajar en esto. Y no solo eso, sino que en el momento que se hace el impacto social, otras organizaciones que existen en el momento pueden beneficiarse de ese conocimiento. Eso para mí es vital, ¿no? Hay gran cantidad de investigación científica, especialmente en el tema de economía, acerca de lo importante para cualquier organización es de mantener un conocimiento. A la larga eso se va, y yo no me fui mucho por este camino, pero porque es muy largo, pero eso es lo que después se va a convertir en lo que la gente llama la cultura, ¿no? Ese conocimiento, ese que es producto del trabajo social, se vuelve la cultura de la organización. Y es la cultura de la organización la que a la larga lo que mantiene una organización junta en el tiempo, más allá del dinero y más allá de ese tipo de cosas. La gente cree en esa cultura, se siente identificada con esa cultura. Entonces, el blockchain ayuda y la centralización ayuda a que el conocimiento no se mantenga en un ente central, sino que se distribuya rápidamente. Y otro beneficio grande es que uno puede montarse una organización con la que la gente no va a estar de acuerdo. Una organización polémica, una organización que busca un cambio radical. Podemos hacer todas esas cosas y reducir primero, asegurarnos que esas organizaciones se mantengan dentro de este lado de la ley. Y segundo, que mientras que no hagan nada ilegal, pues estén libres de persecución, ¿no? Ilegal, pues yo sé que legal es un concepto, elástico, pero legal dentro del concepto, digamos, de los derechos humanos fundamentales de las personas. Entonces, esos son los tres beneficios fundamentales que yo veo en la descentralización. Pero hablemos un poco qué es la descentralización en términos tecnológicos. Pues estamos hablando de todo esto, qué significa, pero en términos de tecnología, ¿qué significa descentralizar, ¿no? Entonces, ese es un concepto que no es nuevo en tecnología. Los sistemas distribuidos en computación existen desde los años 60 y son estos que todo el proceso de hacer cualquier cómputo, cualquier programa no está en un solo computador, sino que está en múltiples computadores conectados a una red y estos computadores se hablan entre ellos, ¿no? Se mandan información y se comunican con un objetivo común, cualquiera que sea. Entonces, por ejemplo, hay redes descentralizadas para procesos de datos, para almacenamientos de datos. En el almacenamiento de datos es particularmente bueno porque imagínate, si tú tienes todos tus datos metidos en una sola computadora y se daña esa computadora, pues perdiste todos los datos. Pero si las tienes distribuidas en muchas computadoras y se daña una sola computadora, pues no tienes ese problema. Solo tienes que ir a buscar, pedir a las demás computadoras de la red, mira, se dañó esta computadora, por favor indícame qué información estaba ahí. Entonces, está descentralizado, es bueno en ese caso. Y hay muchos casos donde también es bueno descentralizar. El principio de Internet era un sistema descentralizado. Es decir, eran muchos organismos, cada uno con su información, la ponía en su servidor y todo el mundo la podía acceder, completamente descentralizado. En esencia lo sigue siendo. Lo que se ha centralizado en el Internet es la comunicación, ¿no?
Ahorita hay, si uno, por ejemplo, si uno quiere pedir un servicio de internet, pues son 2 o 3 compañías las que te lo pueden dar. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a proveer mi internet yo mismo. No es posible, no es técnicamente posible, pero es bastante complejo. Y en muchos casos puede ser ilegal. Y además, no solo esas organizaciones tienen control sobre lo que uno hace, es decir, si uno, por ejemplo, deja de pagar, te lo cortan, sino que además el gobierno controla eso. Entonces, el Internet, aunque el concepto básico de red es descentralizado, no es un ente descentralizado como tal, porque está controlada por los operadores de datos, por los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hablamos antes, en general los sistemas distribuidos son más confiables en términos de falla. Es decir, si falla uno, no falla todo, sino que si la red es suficientemente distribuida, robusta, cualquier pérdida que tenga puede ser fácilmente restituida sin necesidad de que venga por la comunidad, por la red. Entonces, eso esto es otra vez un poco simplificado lo que implica la descentralización en términos tecnológicos. Hablemos un poco de el blockchain. ¿Qué es la descentralización en términos de blockchain? La descentralización en términos de blockchain, pues, permite la descentralización de todos los componentes que uno quiera descentralizar, ¿no? Y especialmente la información está distribuida entre todos, la misma información está distribuida entre todos los nodos. Lo que yo sé es lo que todos los nodos, saben. Y se pone un poquito filosófico, ¿no? ¿Qué significa saber? Entonces, para efectos de blockchain, saber significa lo que la mayoría de la red diga que se sabe. Si una transacción dice que Boris tiene un Bitcoin, solo si la mayoría, el consenso de la red, dice que Boris tiene un Bitcoin, entonces Boris tiene un Bitcoin. Entonces, eso es la parte quizás fundamental del blockchain en términos de descentralización, ¿no? Y pues, ¿cómo se sabe lo que los nodos saben? Pues los nodos pueden votar, dar su opinión, decir, yo digo que Boris tiene un blockchain, yo digo, y otro dice, no, Boris no, aquí, según mis datos, aquí Boris no tiene un blockchain, tiene 0.5. Entonces, pues se suman los votos y el consenso dice que la mitad de los votos más uno es lo que manda y la mayoría de los votos dijo que yo tenía un Bitcoin, entonces yo tengo un Bitcoin. Entonces, esa es la parte del consenso, esa es la base de la descentralización. Pero como todos sabemos, pues los votos no son nada nuevo, ¿no? La gente ha venido votando por siglos y no son necesariamente los más eficientes. ¿Por qué? Dejan de ser eficientes porque las reglas que rigen esos votos, las reglas que rigen esa participación, pues son subjetivas, hechas por personas, son básicamente subjetivas, no tienen un solo canon a la que todo el mundo está de acuerdo. De hecho, por lo general se vota sobre las leyes de votación. Es decir, tú crees, el gobierno, al elegir un gobierno que cree que cierta forma de votar es buena, pues tú aceptas esa forma de votar, pero el siguiente gobierno puede pensar que ya no gana el que saque la mayoría, sino gana el que saque el 70%. Y si lo eligieron, pues ya ahora se cambia eso. En el caso de blockchain, esas reglas son matemáticas, son claras, son una serie de algoritmos matemáticos que deciden cómo se logra el consenso. Todo el mundo las conoce, todo el mundo las puede leer y entender, y son difíciles de cambiar. Entonces, ya que de nuevo pasa lo mismo, ¿no? Cualquier cambio debe ser aprobado por el mismo consenso. Entonces, esa es la base de la descentralización del blockchain, ¿no? Tú puedes, los nodos son los que dicen con su participación qué es lo que es real y qué es lo que no es real en términos de información. Así se logra la descentralización en el blockchain. Ahorita hablemos un poco del tema de descentralización y impacto social, ¿no? Este es un tema que yo he encontrado cada vez que lo abordo, es un poco idealista, ¿no? Y al ser idealista es bastante político. ¿En qué sentido? Vamos a acabar con los bancos. Vamos a acabar con el Banco Central. Vamos a acabar con esto. Vamos a sustituir eso. Sin tener claro cómo realmente, primero, cómo llegamos ahí, ¿no? La gente piensa, mucha gente, ¿no? Ve estas organizaciones o estos entes centralizados
como la imposición de algo y no como el producto de un proceso histórico que en algún momento fue visto como algo positivo. Los bancos centrales, aunque sean muy vistos de mala manera ahora, cuando surgieron eran vistos como algo bueno porque cada banco tenía su propio dinero, era imposible, la gente no se beneficiaba, lo falsificaban. Cuando se creó el Banco Central fue una innovación positiva. Y en efecto no necesariamente tienen por qué ser malos. Lastimosamente han ido por caminos extraños, pero de base no necesariamente son malos. Entonces, este discurso de vamos a acabar con esto y con otro, ignora toda la información que por siglos, por muchos años, han traído estos entes centralizados y que hablan no solo de las personas o las organizaciones o las sociedades que los implementaron, sino que explican cómo funcionan, ¿no? No solo cómo funciona la sociedad en general, ¿no? Cómo estas se comunican con las otras sociedades. Entonces, sin embargo, el blockchain tiene aspectos puntuales técnicos y filosóficos que permiten crear una infraestructura que presente una alternativa a estos entes centralizados. No necesariamente de primero es para destruirlos, para eliminarlos, sino para presentarle una alternativa. El problema, yo creo, en mi opinión, del Banco Central no es necesariamente que, bueno, que han hecho esto, X, Y. El problema es que la gente no tiene opción. Los entes centralizadores a la larga tienen el incentivo a eliminar las otras opciones, ¿no? Si yo lo hago todo, si yo ya tengo el poder, el gobierno me dice que yo soy el que lo hago, no quiero otras opciones. Y a veces, al mantener el monopolio del conocimiento, pues se vuelven problemáticas. Entonces, el blockchain presenta una alternativa práctica, real, menos idealista a esos entes centralizadores. Cualquiera que ustedes quieran ver. Es una forma de decir, mira, ok, eso que tú haces tiene sus pros y sus contras, pero yo no quiero vivir con los contras y quiero explorar otras alternativas de hacerlo. Y eso es lo que ha ido pasando quizás en el fondo, ¿no? Desde el trading de securities, de acciones, hasta gobernabilidad. Ninguno de estas nuevas opciones que presenta el blockchain ni siquiera está amenazando todavía en destruir los grandes centralizados, pero sí están atrayendo gente que lo ven como alternativa. Quizás con el tiempo, como toda evolución y todos sistemas adaptivos, eso cause la desaparición del anterior, pero por ahora es una alternativa real y creíble. Y no solo para los que lo usan, sino para los que quieren contribuir, que aquí es la parte importante del impacto social. No solo es una alternativa para quien lo usa, no solo es una alternativa para el inversor, no solo es una alternativa para el que tiene la organización, para el que quiere votar, sino para el que quiere lograr el cambio social. Es una forma diferente de presentarse ante la sociedad. Entonces, y en mi opinión, estos componentes deben apuntar a esos 4 elementos que hablamos anteriormente. Voy de tiempo, bueno, todavía tengo un poquito. Entonces, uno es sostenibilidad. La naturaleza permissionless, descentralizada del blockchain, implica que el mantenimiento de la red debe hacerse por todos los nodos o por todos los miembros y los que trabajen en eso sean compensados por eso. Entonces, por lo tanto, cualquier organización o cualquier persona puede participar y recibir ingresos por eso. Si yo valido transacciones en Ethereum, si yo hago el trabajo para decir que doy mi voto para decir si una transacción es buena o mala, pues la naturaleza permissionless significa que cada vez que yo haga eso, que ya noto, me dan un pequeño premio, una pequeña compensación. Entonces, y este trabajo puede ser automatizado, es decir, no tengo que yo estar votado, sino como es matemáticamente hablando, yo puedo verificar automáticamente y dejarlo corriendo y dar el voto automáticamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ha causado unos modelos en que yo invierto un dinero para poder validar y ese dinero pues me da un ingreso constante, me da esos rewards, esos premios constantemente. Esto ha creado cosas como los staking pools. Después voy a hablar un poco más de eso en el tema de UBI.
En temas de gobernabilidad, pues el blockchain permite formas de voto y formas de participación que son claras, son más sofisticadas y son transparentes en el sentido de que mi opinión no puede ser fácilmente transversada. Si nadie puede decir que porque al detalle, una de las cosas que tienen los gobiernos latinoamericanos es que cuando no importa quién gane, siempre dice que ganó el pueblo, ¿no? Y entonces los que están en el pueblo que votaron en contra, dice inmediatamente ya queda dentro de eso. Entonces es una pequeña transversación porque yo soy el pueblo, pero la verdad yo no aprobé eso. El blockchain permite al detalle saber quién votó por qué y si realmente la opinión es, es realmente masiva o es pequeña. Entonces, eso permite una mejor gobernabilidad. Pues es más, las cuentas son claras, los votos son claros, la participación es clara. E incluso puedes crear herramientas para, por ejemplo, reducir uno de los efectos que tiene la democracia directa, ¿no? Que la gente se deja influenciar en el voto o el voto directo no es necesariamente un voto pensado. Entonces hay cosas como el voto cuadrático que permite que las personas realmente voten en los temas que les importan y en los que les afecte directamente. Voto cuadrático no creo que tenga el tiempo para cubrirlo, pero es un área bastante interesante y a los que estén interesados en el tema de democracia, se los recomiendo que lean más al respecto. El tema de transparencia pues, es similar al anterior. Todo está en el blockchain, todas las decisiones, todos los votos, todos los fondos son accesibles para cualquier persona. Eso permite que las herramientas que se utilicen para gobernar sean diferentes y puedan ser incluso automatizadas, ¿no? Si yo soy un gobierno en que no muestro nada y nadie sabe qué hice con el dinero, pues los métodos que utilizo para gobernar son diferentes que si todo el mundo supiera lo que hago. Alguien me hizo una comparación igual, es que cuando uno se baña en la ducha de su casa o cuando uno se baña en la playa, en la ducha de la playa, ¿no? Uno muestra diferentes cosas, ¿no? Y se comporta diferente. Entonces, los métodos que se utilizan son diferentes. Y el blockchain, a través de todas las redes smart contracts y todo eso, permite la automatización y la creación de estructuras bastante eficientes. Por ejemplo, los DAOs son una innovación al respecto. Los DAOs es una forma de organizarse de modo tal de que las decisiones se tomen por algún tipo de consenso. Es más complejo que eso, pero por tiempo no me puedo meter mucho en el tema de los DAOs. El tema de privacidad, pues lo que hemos hablado. El blockchain tiene tecnologías como Zero Knowledge que me permite a mí participar. ¿Pero qué significa participar? ¿Cuál es la limitación aquí? Si yo soy anónimo y voy a una organización, ¿cómo la organización sabe que yo pertenezco, que puedo pertenecer y que realmente soy quien digo que soy, ¿no? Entonces tengo que demostrar que la naturaleza de quién soy y que pertenezco a ese grupo. Por ejemplo, si yo quiero participar en una organización de guitarristas de jazz, pues guitarristas de jazz que no sean robots, pues la organización está interesada en saber que soy un humano y también está interesada en saber que, bueno, que soy guitarrista de jazz y que hay un motivo real por el cual debería permanecer esta organización, ¿no? Entonces, el blockchain permite a través de varias tecnologías eso, que las personas sin necesidad de decir yo soy su nombre o su identidad o su lugar donde vive, digan exactamente lo que tienen que decir. Mira, aquí te demuestro que soy un humano y mira, aquí te demuestro que sé tocar la guitarra jazz. Eso es suficiente para pertenecer en la organización. Entonces, y puedes, como dije antes, puedes demostrar esas cosas y a la vez permanecer anónimo. Entonces, eso es una parte clave en el blockchain. Entonces, ya un poco para cerrar, porque se me acaba el tiempo, hay unos casos de uso, ¿no? A mí los que más me llaman la atención son el tema de la renta básica universal, de los DAO, el tema de los bonos de carbón, me parece interesante, y unos que están más en el borde, pero me parece súper interesantes. Por ejemplo,
las reservas de oro. Voy a hablar un poco de eso y después ahorita voy a las preguntas que me están posteando. La renta básica universal es un concepto que está bastante políticamente cargado, ¿no? Que dice que todas las personas que pertenezcan a un universo de personas deberían recibir ingresos, un sueldo, un salario fijo, sin necesidad de hacer más nada, solo por pertenecer, ya sea porque eres ciudadano de un país o vives en una ciudad o porque trabajas en una compañía. Esto es bastante políticamente cargado por, bueno, ciertas ideas políticas que han sustituido en el tiempo, que vienen, algunas son de origen religioso, otras de origen meramente político, de que si eres un vago, si trabajas, si no vas a trabajar, si vas a contribuir a la sociedad. Todas tienen algo de razón, todas están parcialmente equivocadas, pero el tema es que tiene una carga política fuertísima. Entonces, pero además de la carga política fuertísima, tiene un tema también un poco más dramático, que es como, ¿con qué pagamos eso? No está bien. Quitemos todas esas ideas, bueno, ¿con qué lo pagamos? ¿De dónde sale el dinero para eso? Y ese problema sale básicamente de que si yo quiero montar un sistema de renta básica universal, alguien tiene que estar constantemente poniendo el dinero, porque si yo le doy el dinero a esta gente, la gente no lo va a devolver, ¿no? Algún pedazo podría volver en impuestos, pero siempre va a ser menos, ¿no? Entonces, eventualmente, el feedback loop se acaba el dinero. Tiene que haber dinero nuevo siempre a mantener el modelo de renta básica universal. Con el blockchain hay unos acercamientos que son bastante novedosos, pero se basan en que, como en el permissionless, ¿no? Como hay que dar incentivos y a la gente se le da premios o rewards por participar en staking, cualquier dinero que tú inviertas en eso va a generar más dinero de manera predecible, clara y a largo plazo, ¿no? Entonces, si yo hago un stake, si yo me vuelvo validador, si alguien, digamos que en vez de ganar el dinero disponible para hacer el UBI se lo damos a la gente directamente, ponemos ese dinero a hacer validación y los rewards del stake es lo que se convierte en la renta básica universal. Es un proyecto, es una idea bastante innovadora. Al principio mucha gente dice, bueno, eso suena como una pirámide, pero el tema de transparencia y el tema de permissionless lo hace, no necesariamente lo quita de ese aspecto. ¿Por qué? Porque no necesitas dinero nuevo para seguir generando. Mientras que el blockchain funcione, vas a seguir generando. No necesitas dinero nuevo. Si pones 1000 a hacer staking, esos 1000 van a generar algo siempre lo mismo por el tiempo. Si lo subes, generas más. Si lo bajas, generas menos, pero es proporcional y es predecible. Entonces hay gente trabajando en esto activamente. Hay un proyecto que se llama GoodStake que está trabajando directamente en eso, haciendo staking de Ethereum. Eso es uno de los casos. Hay muchos más, ¿no? Hay varios más, no sé si muchos, pero hay más. Pero es una idea que está ahí y es bastante innovador. Tema de bonos de carbono, pues generar bonos de carbono es un proceso bastante complejo que requiere una serie de aplicaciones y de certificaciones. Entonces, a través de la tokenización de assets en el blockchain, ese proceso se hace más barato, está más abierto a la comunidad, es más fácil certificar que lo que se está diciendo es cierto. Y básicamente lo que tienes que certificar es que la cantidad de carbono, bueno, voy a hablar un poco, los bonos de carbono son los que permiten, si yo retiro carbono de la atmósfera, pues me puedo ser compensado con eso. ¿Cómo soy compensado? Otra persona que generó más me paga y me lo compra para poder seguir produciendo más. Entonces, el proceso de tokenización permite que sea más fácil crear esos bonos sin necesidad de pasar por todos estos sindicatos ni por todas esas organizaciones. Por ejemplo, tienes que ir a un banco, a una certificadora. Aún tienes que ir a eso, pero el proceso ya no es tan dependiente de ellos, sino que baja un poco a la base y es más fácil certificarte, ¿no? E incluso puedes empezar a negociar con ellos sin necesidad de ir a mercados más grandes. Es un proceso nuevo, está por ver que debe funcionar, pero como con lo otro, hay gente trabajando en eso. Un caso que conozco es un MUCA en Colombia que trabaja con los nativos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen gran cantidad de sembradíos de café sustentable y eso se puede
y ellos de hecho están reduciendo la cantidad de carbón que se genera a la atmósfera. Entonces están trabajando en eso. Finalmente, bueno, eso es lo que tengo. Quería hablar un poco la de ceros de oro, que es una idea súper interesante basada un poco en en el tema de carbono. Hay un modelo que básicamente dice que como el oro en general se dura muchísimo tiempo en unas bóvedas, se han creado instrumentos financieros para transar ese oro que nunca se mueve de la bóveda y poder crear la gente pueda vender y comprar ese oro sin nunca moverlo de la bóveda, ¿no? Hay esta idea de que la bóveda más eficiente del mundo es la que está debajo de la tierra. Entonces, hay gente que está tratando de crear futuros o elementos financieros basados en ese oro que está metido ahí, de modo tal de que la gente pueda hacer transacciones con el oro sin nunca sacarlo. Eso no solo es una idea radical y maravillosa en mi opinión, sino que puede generar otras cosas. Al no sacarlo, no solo no estás gastándote el principal, no te estás llevando el oro, sino que reduces toda la contaminación que viene con sacar ese oro e incluso se puede convertir en una ganancia por el tema de bonos de carbono. Entonces, eso es una pequeña imagen de lo complejo que pueden ser estos modelos y que se puede lograr básicamente porque se pueden tokenizar las cosas, se puede crear un token de elementos físicos utilizando el blockchain. Pues ya estoy pasado de la hora. Voy a ver un poco las preguntas, no sé si tenemos tiempo, pero es un tema súper extenso. Quité algunas láminas porque sabía que no me iba a dar tiempo, pero pues siéntase libre de preguntar y yo pues en el tiempo disponible haré lo posible por responderles. Esa pregunta que hace Beatriz me parece súper interesante. Las controversias en un mundo ideal en el blockchain en el mundo real pues tienes que ir a árbitros o al gobierno o cosas así. Pero el blockchain, como es transparente, completamente transparente, es posible que descentralizar completamente la resolución de conflictos. Primero porque las reglas son claras y son matemáticas. Tienen poco, en la mayoría de los casos tienen poco espacio para la interpretación más allá de lo que está ahí. Los que entran en la organización, los que entran en el DAO, los que están haciendo, conocen el smart contract, conocen las reglas y eso es lo que está pasando. Al menos que haya un problema de fraude, que alguien rompió las reglas o modificó el contrato o lo hackeó. Fuera de eso, el blockchain debería estar en capacidad de solucionar sus propios conflictos. Eso es lo que en teoría debería ser. Tiene sus bemoles, es un proceso, pero en general está funcionando bastante bien. Quizás creo yo que el tipo de conflicto no es demasiado complejo. Es complejo, pero no es demasiado complejo. El tipo de conflicto es, bueno, en general es si una transacción es válida o no. No tiene complejidad a nivel social, pero creo que hasta cierto punto se va a lograr poder llevar, pues, especialmente cuando los DAOs tengan las herramientas correctas para gobernar la toma de decisiones. Con respecto a lo que preguntas, el contrato social, pues bueno, eso es un tema en sí mismo eh, polémico, ¿no? Para mí existe esa gran contradicción, ¿no? Esperar que el gobierno implemente una tecnología para descentralizar que a la vez le da más poder centralizador, ¿no? Ahí eso es un feedback loop que no sé cómo se va a solucionar, ¿no? Porque cualquier pretensión extremadamente anárquica que esto va a acabar con los gobiernos, sabemos que no, independientemente de que lo que seamos bueno o mala, no es algo con lo que yo creo que debamos ocuparnos, ¿no? Es demasiado grande, demasiado gigante un problema para tratar de solucionarlo con smart contracts, ¿no? Yo creo que eso es un proceso evolutivo, las sociedades se adaptan a eso. No es una solución técnica implementada, como se ha demostrado una y otra vez cuando una sociedad ha tratado de implantarle algo a otra. Entonces,
quizás tengas algo de razón. Quizás el blockchain se vuelva una forma de hacer las cosas más eficientes. Ya, sin necesidad, no necesariamente quitar demasiado control del gobierno. Pero lo que no lo sé. Yo quiero creer que no, pero no está claro. Pero sí sigo viéndolo como una contradicción de que nosotros esperemos que el gobierno, que es el ente centralizador por excelencia, descentralice. Y además cada vez que veo el intento de hacerlo, pues a la larga están tratando de aumentar su poder, ¿no? Entonces descentralizo para ciertas cosas, pero a la larga eso va a subir mi poder. Bueno, creo yo que es el caso un poco del Salvador. Aunque bueno, la gente tiene diferentes opiniones al respecto. Pago de sanciones. Pues yo creo que el pago de, si en un mundo donde todo esto se maneja por blockchain, el pago de sanciones es automático en el blockchain, ¿no? El pago de sanciones o de fees, ¿no? Si el último pago que recibe una persona que infringe una ley dentro del blockchain o que, por ejemplo, que mande una transacción que no es real, pues puede ser quedar fuera de la red, ¿no? Entonces, creo que sí, al ser transparente, es más difícil hacer fraude, es más difícil hacer corrupción, ¿no? No necesariamente es más difícil evitar que el crimen se cometa, pero una vez que se comete el crimen, es más fácil saber que primero que el crimen se cometió. Muchas veces hemos visto en los gobiernos que solo después de que un gobierno se va, el gobierno siguiente es que descubre que se estaba haciendo el fraude, ¿no? Es casi automático que nos damos cuenta de que el fraude está sucediendo. Eso puede ayudar creo que ayuda a que la cantidad de crimen que se reduzca sea menos, ¿no? En ese aspecto creo que la reducción es una herramienta para la reducción del fraude. No tengo más preguntas ahí. No sé, cualquiera pueden hablar o escribirles sin problema. Hola, buenas tardes. ¿Podría hacerte nomás un comentario o hablar? A ver qué me dices tú. Claro, claro, por supuesto. Gracias por la clase, estuvo excelente y la verdad que muy bien que nos ubica en esto. Pero entonces yo creo que al final del día, como decías, blockchain nada más ahorita lo que se puede usar en términos de GovTech es en el uso de mayor eficiencia y eficacia en los procesos del gobierno, ¿no? Porque al final, en cualquier controversia, como por ejemplo en cleros, si queda a la conciencia del ser humano pues de cumplir, o claro, si ya estás sometido a un contrato, pues ahí cumples o cumples. Pero en otros casos, pues ahí vas a ocupar al Estado, como ha pasado con acabo de ver una noticia de OneCoin, de una señora que pues la están buscando, lo de Terra, de un coreano que lo están buscando. O sea, si no existiera el Estado que viviéramos nada más, o sea, no podríamos como sociedad. Entonces, ¿y crees que en algún futuro eso que te decía el contrato social, yo creo que a lo mejor sería como reorganizar o reformar este contrato social en donde nada más había sociedad-estado y ahora es pues tecnologías que no piensan, o sea, que no son humanos, pero porque pues a lo que vamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Vamos al metaverso? ¿Vamos a que va a haber mucha gente que se quede pues sin las habilidades para trabajar o ya, como dicen algunos autores, sean como los relegados que no van a poderse incorporar en estas nuevas tecnologías en el trabajo? ¿Qué opinas? Bueno, lo primero que dice es una discusión que siempre está en el trasfondo, ¿no? El hecho de que aún dependamos del gobierno para solucionar las cosas malas que hacen los blockchain, algunos lo ven como un bug, como una falla, otros lo ven como un feature, como una cosa buena, ¿no? Hay gente que dice que eso nunca debería pasar, hay gente que dice, bueno, menos mal que está el gobierno porque por lo menos lo meten preso, aunque nunca nos habló el dinero, pero quizás lo metan preso. Entonces eso es una discusión abierta. La verdad, por eso yo no soy de los que digo, bueno, con esto vamos a acabar con los gobiernos, vamos a acabar con la nación-estado. No,
Quizás suceda, pero no creo que sea, no debería ser el objetivo por el que estamos trabajando. Yo lo que creo, y ahí es donde va el tema del contrato social, es que al tener nosotros herramientas, que es lo que la base al principio de la conversación, al descentralizar, a dar la herramienta a la base de crear modelos diferentes de gobernabilidad, reduces el poder del Estado y las expectativas del Estado y las expectativas de la sociedad. Si un día, imaginemos que alguien monta, la gente de Gustake tiene éxito y monta un sistema de UBI que funciona. Entonces, eventualmente la sociedad va a decir, bueno, ya hay una herramienta que te permite que tú en tu comunidad des una renta básica. Entonces, quizás en unos años ya se dé eso por sentado y quizás ya no se vea tan bien que vayas al gobierno por el gobierno a hacer ciertas cosas. ¿Entiendes? Entonces, si seguimos creando esas infraestructuras, de repente los DAOs se vuelven mainstream. Entonces dice, bueno, si vas a crear una sociedad civil para impacto, quizás lo lógico que te montes un DAO y no tengas que depender de abogados. Entonces ya la sociedad va a cambiar si nosotros como blockchain logramos, como la comunidad blockchain, logramos cambiar las expectativas de cómo la sociedad debe funcionar, aunque sean en pequeños pedazos, ese contrato social se va a cambiar. El objetivo entonces, otra vez, porque es la parte que quizás la gente a veces no me cuesta más venderlo, el objetivo no es acabar con el ente centralizador, sino presentar una alternativa descentralizada que cambie eso. Buen concepto, que cambie, como dices tú, el contrato social. Yo siempre lo he vendido como que cambie la manera en que hacemos las cosas, pero que modifique el contrato social, la forma en que la sociedad está hecha. Si logramos eso, eventualmente va a seguir, y es un éxito, eventualmente vamos a seguir construyendo eso, y las expectativas de lo que debe hacer el gobierno y lo que debe hacer ese balance quizás cambie, ¿no? Hoy se espera que el gobierno haga casi todo. Hoy, el más radical de los radicales antigobierno, si le comete una injusticia, se va a quejar de que el gobierno no se la quitó. Entonces, la mayoría de las expectativas reside en el gobierno, quizás eso se pueda balancear más. Y quizás a la larga cumple lo que inicialmente el capitalismo como tal prometía, ¿no? Que la sociedad a través del interés y de su propio autogobierno, pues va a crear riqueza. Eso creo que es un objetivo más creíble y más accionable, ¿no? Porque si tu primer paso a la hora de meterte en el mundo de blockchain es que quiero cambiar el gobierno y tumbar los bancos centrales, es difícil de accionar, ¿no? Incluso no tan alto, en un nivel más intermedio. Pero si tu objetivo es crear una alternativa a la forma en que se hace, que es centralizada, que a largo plazo pueda cambiar la forma en que la sociedad funciona, como dices tú, cambiar el contrato social, es más fácil verlo. Es más fácil verlo. Por eso hay gente pensando en hacer renta básica universal, pues porque dice, no necesito tumbar el gobierno para hacer o que el gobierno me apoye, no necesito ganar una elección y volver presidente para crear una renta básica universal. Me la puedo montar, puedo crear yo la infraestructura para que la gente de la base lo empiece a hacer, aunque sea de forma limitada. Entonces yo creo que eso sería lo ideal. Si creo que va a pasar, creo que puede pasar. No sé qué tan rápido o qué tan lento. Creo que dentro de la misma comunidad de blockchain tenemos algunas amenazas para que eso vaya, y es que la mayoría del trabajo que se hace en blockchain es con un objeto financiero. Eh, entonces quizás no nos estamos enfocando en la parte de impacto social lo suficiente. Y una vez si creamos, todo es como ha pasado ya varias veces, cuando creas estas innovaciones que parecían ser buenas para impacto social, quizás puedan ser reutilizadas para generar riqueza, que no es malo, sino que la inversión entonces ya se va hacia eso. Ya no, oye, esto que estás haciendo está muy chévere, pero el enfoque tuyo es el impacto social y el enfoque de tu vecino es lo mismo, pero para hacer dinero. Entonces yo le voy a invertir a él 1 millón y yo te voy a invertir 5.000. Entonces lo que llaman el overcrowding. Entonces eso es un problema. Pero yo creo que sí es posible, creo que están dadas las condiciones para darlo y creo que se pueden seguir dando alternativas para las actividades centralizadas actuales. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta.
Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, duda, pregunta? Adelante, Luis. ¿Puedes abrir tu micro o escribirlo en el chat? Hola Boris, gracias, mind blowing, así cada vez que nos has informado de esto. Y yo solo como, mira, porque lo acabo de ver, como te he dicho, soy de Honduras y sí me resuena mucho esta como crisis de migrantes venezolanos por Centroamérica. O sea, ya hay muertos, es súper raro esto. Pero yo la semana pasada tuve un encuentro con la representación diplomática de Venezuela y justo ayer nombraron a la nueva embajadora de Honduras en Venezuela. Y lo curioso de esto es que entre más estoy como investigando, más me encuentro con la noción de que cualquier cosa que se haga entraría como en la ilegalidad de ser como declarado traficante de humanos, básicamente. En ese sentido, cuando se habla como de descentralización transfronteriza, por ejemplo, o la noción de descentralización en la internacionalización, ¿cuál es la criteria que se sigue? O sea, ¿quién al final de cuentas regula cuando no es la responsabilidad de un solo gobierno, sino que hay varios que se meterían en cualquier conflicto así? ¿Qué sería el ente que regula o que se encarga de, como de llevar el control de eso o de definir dónde estaría definida la descentralización cuando son varios países o um, es una región la que estaría participando? Gracias. No, de nada. Aunque esto que voy a decir es radical y raya lo utópico, yo creo que la solución es que los gobiernos formen un DAO. O algo similar a un DAO, o como se llame, una unión de gobiernos a través de un DAO. Todos los gobiernos, ¿qué le permite? Yo creo que el primer básico es identidad. Ese DAO puede utilizar un sistema de identidad para la pertenencia del DAO, que puede ser implementado localmente por cada país bajo los parámetros que genere el DAO o el sistema de identidad que adoptó el DAO. Una vez que se llegue a un acuerdo de quién es realmente un emigrante, un refugiado venezolano, pues los miembros del DAO pueden llegar a un consenso de contribución de los fondos, que después puedan ser distribuidos a través de un contrato fácilmente. Esa parte es fácil, la distribución es fácil una vez que asumimos que las personas van a tener una billetera, ¿no? Una criptobilletera. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero en un mundo ideal podría ser así. O sea, se puede federar la toma de decisiones fácilmente en el blockchain. A pequeña escala o a gran escala. Es fácil federar la toma de decisiones. Yo creo que los modelos actuales de federación de toma de decisiones como el DAO no son muy eficientes, es fácil que una parte del DAO tome control sobre la otra, cosas así. No son los más eficientes, pero para organizaciones grandes tiene un potencial grandísimo que no se ha explorado. Porque un país, es difícil que el país se robe un dinero y se vaya, porque los países no se van para ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que los países podrían crear una federación para la toma de las decisiones con respecto a temas específicos. Y esa organización, que se parece bastante a un DAO, puede manejar la identidad de los migrantes, que yo creo que es fundamental. Más la identidad es casi un derecho humano, es un derecho humano de cierta manera, ¿no? Que es el derecho a tener un país y una cosa. Pero la identidad es un derecho humano. Entonces, cuando los migrantes abandonan su país de esa manera, la pierden, ¿no? Porque la otra ciudadanía, la otra no lo reconoce. Entonces, ese problema básico se puede solucionar. Y una vez que solucionas la identidad, reduce la posibilidad de que la gente se aproveche del sistema y puedes buscar dar donaciones de una forma más fácil.
no solo la distribución a través de la automatización que permite los smart contracts, sino que además puedes permitir cómo se gasta. Porque otro problema, le puedes dar todos los fondos que tú quieras, pero si no tiene cómo gastárselo, pues es un problema, ¿no? Entonces, pero pueden llegar a un acuerdo de que los países que forman esa federación de toma de decisiones, pues llegan a un acuerdo de que esos fondos en criptomonedas pueden ser aceptados o convertidos en un banco, por ejemplo, en cualquier banco, en los países que están participando. Es un poco idealista, es un poco a gran escala, pero es una solución que yo creo que es viable. Pero bueno, está tan lejos de lo que un gobierno puede esperar actuar que lo veo difícil. Una solución intermedia puede ser que las organizaciones de ayuda humanitaria hagan algo similar. O sea, ellos se encarguen de dar la identidad y después hacer lobby con los gobiernos para que la reconozcan. Es decir, eso centraliza un poco, ¿no? Porque a la larga los que ponen las manos en el fuego por ese sistema de identidad, pues es la organización, digamos las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas respalda esto, dice, sí, esto es un buen sistema. Entonces las Naciones Unidas dice que yo soy Boris, pues por eso soy Boris. No es completamente descentralizado, pero bueno, es un paso intermedio. Entonces ya los países, bueno, como viene con esta certificación o con esta identidad, pues puede aplicar para no sé, para las ayudas locales, cosas así, ¿no? Pero sí, en muchos casos, como dices tú, requiere un cambio en el marco legal local, porque puede estar calificando como tráfico de humanos, puede estar violando leyes de transferencia de fondos. Hay una cantidad de leyes grandes que uno puede estar infringiendo si no lo hace correctamente. Los gobiernos son bastante delicados porque esas leyes están ahí para evitar otros problemas que se parecen, por ejemplo, el lavado de dólares y cosas así, lavado de fondos. Entonces, no es una solución fácil, pero en un mundo ideal lo veo así, una federación de toma de decisiones hecha por países, una organización descentralizada y con unas reglas claras manejadas en el blockchain. Pues, del mismo modo que se maneja un DAO. No lo llamaría DAO porque la palabra DAO trae ciertas connotaciones, pero puede ser una federación de países descentralizadas, que se maneja de manera descentralizada. Y bueno, es lo que se me ocurre y he pensado un poco al respecto, porque es difícil. Incluso esta federación tiene sus grandes obstáculos, pero bueno, es una solución que podría tener sentido. Gracias. Perfecto, bueno, ya damos por terminada esta masterclass. Boris, te queremos agradecer tu participación con nosotros y les recordamos a todos los asistentes que esta masterclass va a estar disponible en el micrositio en estos próximos días y pueden contactar a Boris a través de su correo. Que tengan todos buen día.